Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. María contestó: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el Verbo se hizo carne y puso su tienda de campaña entre nosotros. Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos, buenísimos días, porque hoy empezó todo, porque hoy comienza el cristianismo, porque hoy el Dios eterno, el Dios trascendente, el Señor que había hablado desde lo alto del cielo, ha entrado en nuestro mundo, ya no hablando a través de profetas, sino haciéndose el hombre, el Verbo, el Logos, la palabra, el Hijo eterno de Dios, se hizo carne con el sí de María. Por eso fiesta cristológica y mariológica. Cristológica es el Verbo hecho carne, es Jesucristo. Es el que da sentido y nombre a nuestra fe. Somos cristianos. ¿Usted qué cree en Dios? Bueno, en Dios cree en todas las religiones y mucha gente a su manera, lo cual en el fondo cambia poco la vida. Lo importante es si crees que ese Dios nos ha hablado, nos ha mostrado el camino, nos ha mostrado cómo ser hombres, cómo llegar a nuestro destino, que es unirnos con Él, camino, verdad y vida. Y contando con la colaboración de la humanidad. Dios no lo hace todo, no es un mal pedagogo que da todo hecho a los alumnos, no. Y en la primera, la que pide cooperación, y la más grande cooperación con diferencia, es a María Santísima, la Santísima Virgen María, nuestra madre, hermana y amiga, María de Nazaret, que dijo que sí. No es que dudara de lo que le dice el ángel cuando pregunta, sino quiere enterarse bien de qué se le está pidiendo, porque ella había entendido hasta ese momento que se le pedía ser virgen, ahora le dice que ser madre, y esto, no, si es que las dos cosas pues están unidas en el plan de Dios. Tu amor a Dios hace que engendres a Dios, porque es un amor, es un corazón entregado al Señor, y es el Espíritu Santo, el amor del Padre y del Hijo, el que va a formar en tus entrañas con tu sí. El ángel no se va hasta que María dé el sí. Le llamamos la anunciación, pero dicen los expertos que más bien es vocación, no es anunciar que algo ha ocurrido ya, como sí será en otros personajes del Antiguo Testamento. Ya, tu mujer ha concebido, bueno, pues muy bien. No, se te pregunta. Y María responde que sí. Y aquí comienza todo, y aquí comienza el cristianismo, y por eso 21 siglos o 20 siglos después, como queramos contar, aquí estamos, y aquí está una radio que lleva el nombre de la Virgen María, y por tanto es un día importante en Radio María. Paloma Méndez, buenos días, ¿verdad que sí? Muy buenos días, padre. Pues sí, un día muy importante y muy bonito para esta casa, no solo por llevar el nombre de la Virgen, sino porque tenemos un día repleto de recordatorios de este día de la Anunciación. Así es, queridos oyentes, hoy, como no podía ser de otra forma, pues tenemos muy, muy, muy presente, pues esto, el inicio de todo, en vísperas de la Semana Santa. Jesús no hubiera muerto y resucitado si no se hubiera hecho hombre primero, claro. Por eso 25 de marzo, 9 meses antes de la natividad, del nacimiento de Jesús, todo tiene sentido. Y ese Verbo hecho carne llevó una vida humana, compartió nuestras alegrías y dolores y gozos y de todo, hasta compartir lo más doloroso, la pasión y la muerte, pero para vencerla con la resurrección, y así si nosotros nos unimos a Él, compartiremos su gloria. Y eso es lo que contemplamos en los misterios del Rosario, en todas sus series, el gozo, la luz de la fe, los misterios luminosos que nos muestran quién es ese que se ha hecho carne, el dolor de la pasión y la gloria de la resurrección y la llamada al cielo, ascensión, asunción de María, y todo por obra del Espíritu Santo. Bueno, pues hoy, sí, además de nuestros habituales rosarios, hay alguna novedad. La primera de ellas es que uno de los rosarios, el segundo, porque el primero lo rezamos de madrugada, pero el segundo, que es dentro de un rato a las 9:25, hoy es un poquito especial porque hoy es jornada de la vida, ¿verdad, Paloma?
Sí, hoy celebramos en este Día de la Anunciación la Jornada por la Vida y con ese motivo hemos invitado a un grupito de voluntarios de 40 días por la vida, que es un movimiento de oración, ayuno y presencia pacífica en frente de los centros de abortos para rezar precisamente por el fin del aborto, que están además en plena campaña de oración y van a acudir a nuestra sede aquí en Madrid para rezar el Santo Rosario de las 9:25 de la mañana, 1 hora menos en Canarias, con todos los oyentes de Radio María. Así que hoy el Rosario tendrá unas meditaciones especiales. Bueno, evidentemente hoy vamos a rezar, aunque sea miércoles, los misterios gozosos, porque ya sabéis que lo que los papas nos han enseñado, y en concreto la última carta y así importante del Rosario, del Papa Juan Pablo II, decía que eso de los misterios de en tal día, en tal otro, es una cosa, bueno, así flexible y que siempre conviene cambiarlo cuando la liturgia va por otro lado. Hoy miércoles, en principio serían gloriosos, pero la liturgia celebra la solemnidad de la Encarnación, pues obviamente prima eso y por eso vamos hoy a rezar, a contemplar los gozosos y en ese rosario de las 9:25 con esa especial intención por la vida. El Verbo se hizo embrión en el seno de María. Es ya uno de nuestros hermanos, es uno de la raza humana. Y aquí ya, bueno, aprovechamos para dejar ya la pregunta que nos ayude a pensar un poquito, a repasar el catecismo. Los mayores esto se lo saben de memoria, pero mucho me temo que otras generaciones no tanto. La pregunta de hoy es, en la terminología que la Iglesia fue precisando a lo largo de los siglos y de los concilios, en un momento dado se dudó cómo precisar si en Jesucristo hay una persona divina, humana, si son dos, la divina y la humana, ¿qué es eso? En fin, ¿cuántas personas hay en Cristo y en qué concilio se precisó esto? Esa es la doble pregunta. ¿Cuántas personas hay en Cristo y en qué concilio frente a una determinada herejía? Y si alguno sabe la herejía, todavía estoy ya matrícula. Pues esta es la pregunta de. Pero seguimos hablando de los rosarios. Hemos dicho, rosario de las 9:25 es hora habitual, 8:25 en Canarias, pero con una intención especialmente por la vida. Pero luego, desde hace años, como Radio María es mundial, pues tenemos un regalazo y sobre todo en estos tiempos de guerra en Oriente Próximo y Medio, madre mía, vamos a rezar ahí en ese caso especialmente por la paz, ni más ni menos que allí. ¿Y desde allí, desde dónde, Paloma? Pues nos uniremos en la oración del Santo Rosario a toda la familia mundial de Radio María desde la Gruta de la Anunciación en la Basílica de la Anunciación de Nazaret, en Tierra Santa. Así que también será hoy a las 4 de la tarde, por cierto, 3 en Canarias. Será una cita pues muy especial y muy bonita para unirnos también con las Radio Marías de otros países. Es un regalo el ser miembros de esa familia mundial, el tener, gracias también a vuestros donativos en la Maratón, el tener una sede de Radio María en Israel. Bien, es verdad que no emite frecuencia modulada, sino bueno, a través de Internet, pero ahí está, en Nazaret, ni más ni menos. Y desde allí, desde la basílica que cuidan los franciscanos en Nazaret, Rosario Mundial en conexión de todas las Radio Marías. Finalmente, recordamos, Paloma, que esta es la semana fuerte de preparación ya inmediata a la Semana Santa. Y desde hace muchos años en Radio María la buena y santa tradición de varias tantas de ejercicios a lo largo de esta quinta semana de Cuaresma. Rápidamente recuerda las horas y los que las dirigen, por favor. Bueno, pues tenemos varias tandas. En primer lugar, a las 11 de la mañana, 10 en Canarias, podremos escuchar entre el lunes, todos los que ya han pasado están en el podcast, hasta el sábado incluidos, al padre Juan Jaramillo a las 11, 10 en Canarias, en la primera tanda de ejercicios espirituales. Después, a las 6 de la tarde, 5 en Canarias, estamos teniendo una tanda dirigida especialmente a la vida consagrada que dirige el padre Miguel Ángel Arribas. A continuación, a las 11 de la noche, 10 en Canarias, tenemos al obispo de Alcalá de Henares, Monseñor Antonio Prieto Lucena, que está dirigiendo otra tanda de meditaciones. Y además, durante la madrugada, a las 4 de la mañana, las 3 en Canarias, estamos pudiendo escuchar unas meditaciones que ya impartió en el año 2018 el padre Javier Mairata,
pero que hemos querido recuperar para poder volver a escucharlas este año. Esas son las 4 tandas. Los oyentes tienen toda la información en nuestra página web y las pueden encontrar en los podcasts de Radio María. Y ya lo último, aunque sea como volver un poquito atrás, a lo primero de lo que hemos empezado hablando, de la encarnación, de la anunciación, dada la importancia de esta solemnidad para las Radio Marías, también es tradición que justo hoy renovamos la consagración de todas las Radio Marías del mundo a la Virgen María. Esto es una obra suya, esto es inexplicable, absolutamente inexplicable, si no viniera de lo alto. Y le volvemos a decir a la Virgen María eso, que lo cuide, que estamos en sus manos, que nos fiamos de ella. Y por eso, como siempre, a las 12, hora peninsular, rezamos el Ángelus. Y después del Ángelus, una fórmula muy bonita, renovamos esa consagración a la Virgen. Así que os invitamos a todos, de manera especial hoy, a uniros al Ángelus y a esa oración. Después que la podéis ya también leer, si a esa hora tampoco podéis conectaros, la tenemos en nuestra web, ¿no es así, Paloma? Sí, la tenemos en nuestra página web, en el apartado de eventos. Los oyentes pueden pinchar en el que pone Consagración a la Virgen de la Anunciación y en el propio texto de la web viene la oración, el texto, pero también se lo pueden descargar y ya tenerlo y guardarlo para toda su vida. Así es. Bueno, pues vamos adelante. Precisamente hoy, al celebrar esta solemnidad, vemos que la persona humana más importante en la Iglesia es una mujer, es la Virgen María. Por eso, explicando, como estamos haciendo estos días, este punto del Catecismo, que nos dice que el sacerdocio no es en el plan de Dios, no está abierto a la mujer, no es porque sea menos digna, si es al revés, si la persona más importante, más digna es la Virgen María en la Iglesia. Por eso cuando alguna pregunta había, ¿por qué no pueden ser las mujeres sacerdotes? Las hay más creyentes que los hombres, toma, y la más creyente de todas es la Virgen María, y en ningún momento se le ocurre ni a ella ni al Señor que fuera sacerdotisa, si es que va por otro lado, no es cuestión de más dignidad, más importancia, de superioridad, no tiene nada que ver, no es cuestión del valor de la persona, sino de los ministerios distintos, las funciones distintas. No es más digna la mujer que el hombre que la mujer, pero evidentemente el hombre no tiene un útero para llevar al niño y cada uno somos como somos. Bueno, pues intentaremos ver un poco el porqué, pero en último término, lo entendamos o no, nos fiamos del Señor, porque esto no es un invento de lo que a nosotros nos parece, sino del plan de Dios que sabe más que nosotros cómo conviene hacer las cosas. Pues vamos a ello, pero antes, aunque sea brevemente, porque nos hemos alargado en esta introducción, leemos un poquito más de ese hombre que creyó tan firmemente en Jesucristo y en la Virgen María, que se mantuvo firme en su fe en casi 15 años de absolutamente injusta prisión sin juicio en las cárceles y campos de concentración comunistas en Vietnam, el que luego sería el cardenal Nguyen Van Tuan. Estábamos hablando, el otro día nos quedamos de cómo él practicó ese amor que él recibía del Señor, cómo lo convirtió en amor al prójimo, es decir, en amor no solo a sus compañeros de prisión, cuando los tuvo, porque luego tuvo muchos años en aislamiento, sino a los guardias, a todos los que le trataban mal, y él correspondía con amor. Esa es la mayor evangelización, el mejor testimonio de que creemos que de verdad el Verbo, el amor de Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Testigos de esperanza, de los ejercicios espirituales que predicó Monseñor Nguyen Van Tuan a San Juan Pablo II y la Curia Vaticana. Estábamos recordando lo que escribía sobre el amor fraterno. Nos quedamos en el punto ni más ni menos de amar a los enemigos. Y predicó así al Papa Juan Pablo II. Un distintivo muy especial del amor cristiano es el amor a los enemigos, incomprensible a menudo para quien no cree. Un día un carcelero me preguntó: ¿usted nos ama? Sí, os amo. Pero nosotros le hemos retenido en prisión muchos años, sin juicio, sin condena, y nos ama.
Es imposible, no será de verdad. Yo he estado muchos años con usted y usted lo ha visto, es verdad. Cuando salga libre, ¿no enviará a sus fieles a quemar nuestras casas, a matar a nuestros familiares? No, aunque queráis matarme, yo os amo. ¿Pero por qué? Porque Jesús me ha enseñado a amar a todos, incluso a los enemigos. Si no lo hago, no soy digno de llamarme cristiano. Y añadía Bantuán, Jesús ha insistido mucho en este distintivo del amor cristiano, y sólo con esta disposición del corazón se puede hacer la paz verdadera en la tierra. Si amáis a los que os aman, si no saludáis más que a vuestros hermanos, ¿no hacen eso mismo los gentiles? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persiguen. Bueno, pues apliquemos esto a nuestra vida ordinaria. No serán tan malos los que están con nosotros, que a lo mejor nos han hecho daño, no serán tan malos como esos que tenían prisionero durante casi 15 años a Monseñor Bantuán, digo yo, ¿no? No serán tan malos como Herodes, como Caifás, como todos aquellos que insultaron a Jesús, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pues vamos a pedir al Señor, vamos a pedir por intercesión de María, la Madre del Amor. Ese amor al prójimo es la mejor y más segura evangelización, porque ante todo son los hechos, las acciones más que las palabras, los que muestran al mundo el valor de nuestra fe. El Verbo se hizo carne y en la carne nos mostró su amor, el amor eterno, el amor infinito, se hizo corazón de carne en el corazón de Cristo. Bueno, pues vamos adelante con lo que estábamos tratando, que es el sujeto del sacramento del orden. ¿Quién puede recibir este sacramento del orden? Y recordamos ante todo que en la teología, en la enseñanza católica, no es saber lo que se nos ocurre a nosotros, sino que la pregunta es ¿qué nos ha enseñado el Señor? ¿Qué nos ha revelado? Que nos ha revelado toda la historia de la salvación, esa preparación que queda recogida en el Antiguo Testamento, pero su plenitud en Cristo, cuya enseñanza nos llega a través de la tradición. Primero empieza la Iglesia a anunciar, a predicar, a celebrar, y luego se va poniendo por escrito, bajo inspiración del Espíritu Santo, no necesariamente todo, pero sin duda lo más importante en lo que llamamos el Nuevo Testamento. Tradición y escritura son los canales por donde nos llega pues la enseñanza del Señor, que es lo que preguntamos, no lo que a nosotros nos parece, sino lo que Dios nos ha revelado. Y como no es tan fácil muchas veces tener claro lo que ahí está, a veces siempre en la historia de la Iglesia han surgido discusiones en unos temas más, en otros menos, pues el Señor también ya lo dejó eso previsto, y prometiéndonos una especial asistencia del Espíritu Santo a aquellos que eligió como cabezas de la Iglesia, los apóstoles, sus sucesores, los obispos, y de manera particular a San Pedro como el pastor supremo y su sucesor el Papa. Y con esa promesa que aparece en varios textos del Nuevo Testamento y particularmente el más importante, el de Mateo 16. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, las puertas del infierno no podrán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo,
lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Es lo que llamamos el magisterio. No es que sea otra fuente más de revelación. No, la revelación está en la Escritura y la tradición, sino que nos ayuda a entenderla bien, a interpretarla bien, y sobre todo si surgen dudas, pues quien tiene una palabra especialmente autorizada y asistida por el Señor, según su promesa, pues es este magisterio de la Iglesia en distintos niveles, hasta llegar al nivel supremo, que es cuando el Papa actúa con la infalibilidad. Bien, pues partiendo de esto, que hay que recordar en cualquiera de los temas de que podamos tener dudas, y particularmente en este, por el hecho de que realmente a lo largo de la historia apenas ha habido con este tema mínimas discusiones y dudas. Es un tema que siempre ha estado claro, hasta que llegamos ya al siglo XX y uniéndose con algo en sí mismo positivo y bueno. Y es pues todo lo que ayuda a superar discriminaciones entre los sexos y particularmente de la mujer. Hay quien se plantea, pero ¿no será que es que el Señor, pues claro, solo escogió varones porque claro, es que era la cultura del tiempo? Y ya vimos que eso no es así, porque el Señor no se dejó condicionar nunca, nunca, y menos en este tema, por las costumbres del tiempo. Y de hecho rompe con las costumbres en relación con la mujer y las tiene entre sus seguidores más cercanos. No lo olvidemos, que a Jesús le siguen los apóstoles, pero hay un grupo de mujeres. Y cómo les da una especial importancia, y hablamos de casos concretos y volveremos a ver algunos de ellos. Y sobre todo la mujer más importante, pues la persona humana, más importante en la Iglesia, que es la Virgen María. Y sin embargo, ni a su madre María, ni a las otras queridísimas mujeres, a la Magdalena, sí, es la primera que se le presenta resucitado, la primera que anuncia a los apóstoles que ha resucitado Cristo, sí, pero en cambio ninguna de ellas es a las que en la última cena Jesús dice venid, venid, cosa que no sería raro, porque la celebración de la Pascua era familiar. Por tanto, lo normal, si hubiera sido una celebración sin más y Jesús hubiera celebrado una Pascua y en ella hubiera instituido la Eucaristía, no hubiera sido raro que hubiera también en mujeres. Pues no, Señor, está solo con los apóstoles, solo ellos oyen el haced esto en memoria mía. Ya solo con eso pues no hay que darle más vueltas. Por eso la Iglesia ha dicho, mire, si es que esto no es tema nuestro, esto viene del Señor. Ahora, es verdad que nos ayuda el pensar un poco por qué puede ser esto. Y es lo que estamos haciendo. Y cuando ya empiezan a surgir, ya como digo, más discusiones con el tema, habíamos hablado de ya primeras respuestas del magisterio de la Iglesia, algunas intervenciones de Pablo VI, y Pablo VI en concreto pide a la Congregación de la Fe que haga un documento que explique un poquito todo este tema. Y lo estábamos viendo. El documento Inter Insignores del año 1977. Pero nos quedaba por ver algunos puntos muy importantes de este documento. De momento, ¿qué habíamos visto que dice este documento? Por un lado, lo que acabo de decir, cómo es claro que en toda la escritura y tradición de la Iglesia Jesús solo confiere este ministerio apostólico a los apóstoles, valga la redundancia, a los varones, lo hace Jesús solo con ellos, y lo hacen así también esos apóstoles y sus colaboradores cuando van nombrando colaboradores y sucesores. Lo mismo, no hay tampoco ninguna duda. Y no es que no haya tan mujeres que colaboran con ellos, también lo veíamos. San Pablo tiene algunas colaboradoras muy cercanas y matrimonios. Y por otro lado, veíamos también esa actitud de Jesús, de Jesús con la mujer, que para aquellos que dicen, no, pero es que claro, tenía que adaptarse a las costumbres del tiempo. No se adaptó a las costumbres del tiempo. Y en este tema en concreto, para nada. Por tanto, el motivo habrá que buscarlo en otro sitio. No, si el Señor no ha dado en el reparto de tareas y funciones a la mujer sacerdocio, no es porque, bueno, como entonces no había en el mundo judío, bueno, en cambio sí lo había en el mundo pagano, y tampoco los apóstoles pensaron que venía a cuento el tema de las sacerdotisas. No va por ahí. Las dos verdades son ciertas. Una, que el Señor y sus apóstoles solo han conferido el ministerio que llamamos sacerdotal o episcopal a varones, y por otro lado, el gran aprecio de la mujer, rompiendo Jesús en esto como en otros temas, pues las costumbres
discriminatorias que había, por ejemplo, en el tema del matrimonio. Dice, oye, que no solo es el varón el que parecía que la única... Ahí la que siempre era el varón el que tenía derecho a romper el matrimonio por esto y por lo otro. Y dice, no, ninguno de ellos, ni el varón tampoco, ¿qué es eso? Son iguales. Serán los dos una sola carne, una sola carne. Bueno, entonces, supuestas estas dos verdades, vamos ya a los últimos puntos de este documento Inter Insigniores que aprueba el Papa Pablo VI cuando ve que por primera vez, en serio, porque alguna cosilla había habido, pero vamos, gente, sectas raras, gnósticas, pero nunca dentro de la Iglesia fue un tema de verdadera discusión, del ministerio a la mujer. Entonces, cuando ya ve que surge, pues en efecto, encarga este documento a la Congregación de la Doctrina de la Fe. Entonces, este documento, ya hemos visto los primeros 4 capítulos, los hemos resumido, y vamos al capítulo clave, el clave es simplemente esto, ¿no? Que la Iglesia depende de lo que ha hecho el Señor y ya está. Y lo que el Señor ha hecho ha sido eso, y eso no tenemos absolutamente ningún motivo para pensar que se deba a las costumbres a las que supuestamente se hubiera adaptado. No hay tal cosa. Pero luego, en el capítulo 5 dice, bueno, vamos a intentar acercarnos, ahí ya sí, esto entra ya más en un aspecto más dudoso, ¿no? ¿Qué razones ha podido tener el Señor para ello? Y entonces, claro, en primer lugar, nos recuerda este documento que el obispo o el sacerdote, como hemos dicho ya en muchos días al explicar este sacramento, no actúa en nombre propio, in persona propria, no, actúa in persona Christi. Recordaréis la de veces que hemos dicho esta expresión. El sacerdote tiene verdaderamente el puesto de Cristo. Escribía ya San Cipriano, de los primeros siglos, mártir, obispo y mártir en África. In persona Christi. El sacerdote es un signo, como es un signo el pan y el vino. El pan y el vino son un signo que su sustancia va a ser transformada por el Señor, va a ser transustanciada, pero externamente es un signo. ¿Un signo de qué? Pues hombre, de comida, de una comida habitual, ordinaria, es un signo. Bueno, pues el sacerdote es también un signo. Un signo, y también dentro de él ocurre algo que no se ve en la ordenación. Recibe un carácter sacramental, recibe una gracia especial, eso es interno. Yo siempre recuerdo el momento en mi ordenación sacerdotal, ya hemos explicado que los aspectos sustanciales, lo esencial para esta ordenación son dos aspectos. Uno, un gesto, la imposición de manos, y después una oración consecratoria. Primero se hace la imposición de manos sobre cada uno de las cabezas de los que van a ser ordenados, y luego ya todos juntos una oración que tiene una parte central que leímos en su momento, que es lo esencial. Recuerdo el momento en que ya, una vez impuestas las manos, nos rezaba el cardenal, el arzobispo cardenal, don Marcelo, rezaba sobre nosotros esa oración. El momento en que terminó esa parte esencial, yo internamente dije, ya soy sacerdote. Pues yo no he sentido de repente ahí una cosa especial, pero lo sé, porque a través de la Iglesia el Espíritu Santo ha prometido eso. Bien, eso ha ocurrido dentro de mí, pero el sacerdote externamente es un signo, y dice este documento que la economía sacramental se funda sobre signos naturales, que nos ayudan un poco que tiene que ver lo que vemos, digamos, por fuera con lo que ocurre dentro. El bautismo, vida nueva y limpieza. Pues el agua, pues claro, normal, el símbolo es el agua, ¿verdad? En la Eucaristía, alimento, pues alimentos muy básicos, el pan y el vino. Pues bien, en el caso del sacerdote, ¿a quién representa el sacerdote? Hemos dicho, a Cristo. ¿Y Cristo qué era? ¿Hombre o mujer? Cristo fue y sigue siendo un hombre. El Verbo, Dios, se hace carne. Dios en sí mismo tiene todas las cualidades y potencialidades de las que va a ser imagen y semejanza el hombre en tanto como varón como mujer. No faltaría más. En Dios está también, en su fuente absoluta, la ternura más femenina,
el amor materno, y de hecho hay expresiones en la Escritura, por ejemplo, una de las palabras clave para la misericordia de Dios son entrañas maternas. Entonces, en Dios, que está la fuente de lo que Dios va a repartir en la creación y en concreto entre varón y mujer, esa fuente está en Él. Pero cuando se hace carne, podía haberse hecho carne como varón o como mujer, se hizo como varón. Bueno, eso no es ni más ni menos. Él hace esa opción. Cristo es el primogénito de toda la humanidad, mujeres y hombres. Y nos une en Él, de manera que, como dirá San Pablo, al que algunos acusan de antifeminista por 2 o 3 detalles que eran cuestiones prácticas de la época, eso sí, que va a otro nivel, pero la frase clave en San Pablo en este terreno está en Gálatas 3:28, diciendo que en Cristo, dice, ya no hay judío o griego, varón o hembra, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Por tanto, volvemos a lo de siempre, no es tema de dignidad, pero hay algo de reparto de tareas y funciones que se funda en que si hacemos presente a Cristo y Cristo se hizo hombre en el sexo masculino, es una cuestión de hecho. No es una cuestión de, teorías, esto es así. Y no es un tema de superioridad del hombre sobre la mujer, porque, repito, Cristo muestra claramente en toda su enseñanza y actuación que le está muy lejos de poner por encima, al revés. Una vez más repetimos que la principal colaboradora a la obra de la redención es una mujer, que es su madre, y luego otras que aparecen en el Nuevo Testamento de las que ya hablamos. ¿Qué es la salvación que Dios ha ofrecido a los hombres? La unión con Él. Y aquí es donde hay un paso más. Esto es un hecho. El Verbo se ha hecho carne como varón. Pero ahora ya podemos preguntar, y esto, repito, que esto ya sí que entra un poco en un terreno más de hipótesis, pero con mucho fundamento, y es, podemos de alguna manera intuir por qué habrá sido esta encarnación así como varón. Y aquí es donde hay algo que atraviesa toda la Escritura, de la que ya hemos hablado y que hablaremos más cuando vayamos al siguiente sacramento, el del matrimonio, y es que Dios expone el plan suyo de que nos unamos con Él en clave nupcial. Yahvé es el esposo, Israel es la esposa, Cristo es el novio, es el esposo, y las personas humanas estamos llamados a actuar como esposa. La Iglesia, el alma cristiana, sea de varón, sea de mujer, está llamado al desposorio con Cristo. Pero si resulta que Cristo, el esposo, está representado en una serie de funciones en la Iglesia por el sacerdote, hace presente al esposo Cristo, pues uno ve ahí una coherencia con el hecho de que esa persona humana que hace presente simbólicamente, in persona Christi, hace presente a Cristo, sea varón. Entonces este documento recuerda, pues así muy brevemente, cómo este tema nupcial está en el Antiguo Testamento, como digo, en varias expresiones en que Yahvé es el esposo, Israel es la esposa, cómo está ese precioso libro, el Cantar de los Cantares, cómo el esposo divino permanece fiel aunque la esposa traicione su amor, lo vemos en los profetas, particularmente en Oseas. Pues bien, esto que estaba anticipado ahí, cuando llega la plenitud de los tiempos, el Verbo, el Hijo de Dios, se encarna para inaugurar y sellar la alianza nueva y eterna en su sangre, una muerte que va a reunir a los hijos de Dios que se hallaban dispersos. De su costado abierto nace la Iglesia, es un símbolo también que los santos padres comentan, ¿no? Del costado abierto de Cristo nace la Iglesia, salió sangre y agua, María está ahí al pie con Juan. Como Eva, simbólicamente ya sabemos, pero con profundidad teológica, como Eva nació del costado de Adán, según uno de los relatos de la creación. Entonces se realiza definitivamente el misterio nupcial, enunciado y cantado en el Antiguo Testamento. Cristo es el esposo, la Iglesia es su esposa, a la que él ama porque la ha comprado con su sangre. Y aquí tenemos a San Pablo, de 2 Corintios, luego capítulo 5 de Efesios, muy importante, uno de los textos que suelen leerse en las bodas, también en los escritos de San Juan, en el Apocalipsis, Cristo es el esposo de nuevo,
En los evangelios sinópticos, mientras el esposo está con ellos, los amigos no deben ayunar. El reino de los cielos es semejante a un rey que celebró la boda de su hijo. En fin, Cristo es un hombre. Entonces, en las acciones que exigen el carácter sacerdotal y donde se representa a Cristo mismo, autor de la alianza, esposo y jefe de la Iglesia, ejerciendo su ministerio de salvación, especialmente en la Eucaristía, pues es coherente que quien hace presente a ese Cristo esposo sea un hombre, lo cual, una vez más repetimos, no significa superioridad en el orden de los valores, sino diversidad de hecho en el plano de las funciones. Y esto sigue siendo verdad en el cielo, en el sentido de que Cristo en el cielo sigue siendo varón. Esto es así. Entonces, esto no es, en el cielo no se suprime la distinción entre hombre y mujer, es distinto la espiritualidad, en lo esencial sí, pero la espiritualidad del santo y de la santa, pues sigue siendo santo y santa, son distintos. Entonces el sacerdote representa a Cristo varón en cuanto a esposo, cabeza, pastor de la Iglesia. Cuando actúa en persona Cristo y celebra el sacrificio eucarístico, pues eso, es ese Jesús que dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo, pues es coherente que lo diga un varón. Esto, repito, ya es como un acercarse a intuir por qué será esta decisión del Señor, pero siempre partiendo de que en cualquier caso esto ha sido lo que el Señor ha hecho: hacerse varón y instituir en la Iglesia claramente este sacramento solo a los varones, y a la vez con un trato y una dignidad y enseñarnos que la principal colaboradora a la obra de la redención, más que los sacerdotes y mucho mejor que San Pedro y todos los demás que la liaron, fue una mujer, la Virgen María. Lo cual, repito, esa pregunta que hacía alguno, pero si la mujer puede ser más santa, sí, claro que sí, y la Virgen más que todo el mundo junto, y sin embargo no es sacerdotisa. Bueno, vamos a quedarnos un momento contemplando ese misterio nupcial. Estamos llamados a unirnos con Cristo esposo y pedimos a la Virgen María, en sus entrañas empieza esa nueva alianza en la que ya Dios no se queda en el cielo, sino que se hace carne en ella. Pedimos su intercesión para que nosotros, como ella, digamos que sí al Señor. Conozco tu conducta y tu constante esfuerzo. Has sufrido por mi causa sin sucumbir al cansancio, pero tengo contra ti que has dejado enfriar tu primer amor. Por eso yo la voy a seducir, la llevaré al desierto y allí hablaré a su corazón y ella me responderá como en los días de su juventud. Por eso yo la voy a seducir, la llevaré al desierto y allí hablaré a su corazón y ella me responderá como en los días de su juventud. No se te llamará jamás abandonada, y a tu tierra se dirá jamás la desolada, pues Yahvé se complacerá en ti y tu tierra será desposada. Y como joven se casa con doncella, se casará contigo tu hacedor, y con gozo de novio con su novia se gozará en ti tu Dios. Por eso yo la voy a seducir, la llevaré
hablaré a su corazón y ella me responderá como en los días de su juventud. Yo te desposaré, conmigo para siempre te desposaré, en fidelidad, en amor, en compasión, y tú conocerás a Yahvé. Ensancha el espacio de tu tienda, tus clavijas asegura, no te detengas, pues tus hijos heredarán naciones y un pueblo de Dios formará. Por eso yo te voy a seducir, te llevaré al desierto y allí hablaré a tu corazón y tú me responderás como en los días de tu juventud. Por eso yo te voy a seducir, te llevaré al desierto y allí. El Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María. El Señor nos invita a ese desposorio con Él. Pues bien, esto que hemos estado recordando basados en ese documento de la doctrina de la fe mandado por el Papa Pablo VI, es lo que estaba resumido en el número que vamos a leer por última vez hoy, aunque seguiremos con este tema porque el número siguiente también tiene que ver y no hemos acabado, pero bueno, vamos a releer, Palomita, el 1577. Solo el varón, vir bautizado, recibe válidamente la sagrada ordenación. El Señor Jesús eligió a hombres, viri, para formar el colegio de los 12 apóstoles, y los apóstoles hicieron lo mismo cuando eligieron a sus colaboradores que les sucederían en su tarea. El colegio de los obispos, con quienes los presbíteros están unidos en el sacerdocio, hace presente y actualiza hasta el retorno de Cristo el colegio de los 12. La Iglesia se reconoce vinculada por esta decisión del Señor. Esta es la razón por la que las mujeres no reciben la ordenación. Y entonces citaba y cita este número el documento de Juan Pablo II, Mulieris Dignitatem, donde hablaba, pues eso, de la dignidad de la mujer, y además era un hombre que siempre desde joven tuvo un grandísimo aprecio a la mujer y como sabéis, una de sus especialidades como teólogo y moralista fue precisamente el amor humano y el matrimonio, y destacando el papel de la mujer, y esa carta es preciosa, Mulieris Dignitatem. Pero cuando se escribe esta edición del Catecismo, no había sacado Juan Pablo II un documento posterior, un breve, pero muy importante, en 1994. El Catecismo se publica dos años y pico antes. Entonces no había salido todavía la declaración, una declaración que ya tiene un carácter mucho más fuerte, que se llama Ordinatio Sacerdotalis, sobre la ordenación sacerdotal reservada solo a los hombres. Es breve y ahí viene a recordar cómo, lo que hemos dicho hasta aquí, ¿no? Cómo nunca había habido dudas sobre este tema en la tradición de la Iglesia, cómo cuando surgen las dudas el Papa Pablo VI interviene, tiene unas cartas al primado de la comunión anglicana, cómo resume aquí el Papa este documento o cita este documento que antes hemos estado un poquito leyendo, Inter Insigniores, y también se cita a sí mismo en la carta Mulieris Dignitatem. En fin, viene a recordar todo lo que hemos estado diciendo. Añadiendo esto, que también hemos dicho hoy, el hecho de que María Santísima, Madre de Dios y Madre de la Iglesia, no recibiera la misión propia de los apóstoles ni el sacerdocio ministerial, muestra claramente que la no admisión de las mujeres a la ordenación sacerdotal no puede significar una menor dignidad ni una discriminación hacia ellas, sino la observancia fiel de una disposición que hay que atribuir a la sabiduría del Señor del universo. Pues un poco lo hemos visto antes, ¿no? El tema de la Virgen María.
Luego insiste en la importancia de la presencia y el papel de la mujer en la vida y en la misión de la Iglesia, que son totalmente necesarios e insustituibles. Pero también recuerda algo muy bonito e importante, ¿no? Que la estructura jerárquica de la Iglesia, que no es la más importante, está ordenada a lo más importante, que es lo más importante, la santidad de los fieles. El único carisma superior que debe ser apetecido por todos es la caridad, es el amor. Los más grandes no son los ministros, sino los santos. Bueno, pero ¿qué es lo que hace que este documento tenga más importancia? Porque como seguía habiendo, y sigue habiendo hoy día por desgracia, quienes siguen todavía, no, esto es discutible, este documento termina con unas palabras que ya son de un nivel muy alto. Y que piensa que ya son un ejercicio, es cátedra y por tanto infalible del magisterio. Dice así: si bien esta doctrina sobre la ordenación sacerdotal reservada solo a los hombres está conservada por la tradición constante y universal de la Iglesia y ha sido enseñada firmemente por el magisterio en los documentos más recientes, no obstante, en nuestro tiempo y en diversos lugares se la considera discutible o incluso se atribuye un valor meramente disciplinar a la decisión de la Iglesia de no admitir a las mujeres a tal ordenación. Por tanto, con el fin de alejar toda duda sobre una cuestión de gran importancia que atañe a la misma constitución divina de la Iglesia, en virtud de mi ministerio de confirmar en la fe a los hermanos, declaro, fijaos, como veis son palabras fuertes, en virtud de ese mi ministerio como Papa, de confirmar en la fe a los hermanos, declaro que la Iglesia no tiene en modo alguno la facultad de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres y que este dictamen debe ser considerado como definitivo por todos los fieles de la Iglesia. Más claro no se puede decir. Uno se pregunta cómo puede haber teólogos que se consideren católicos, que implica que uno cree en el magisterio de la Iglesia, y cuando un Papa con toda esta solemnidad, después de toda una tradición, de toda la Escritura, dice, declaro que la Iglesia no tiene la facultad, si es que no queramos, es que no la tenemos. Si yo no puedo de repente, oiga, queridos oyentes, hoy celebro no con pan y vino, sino con Coca-Cola y galletas no sé qué, pero hombre, ¿pero quién soy yo? La Iglesia no tiene en modo alguno la facultad de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres y que este dictamen debe ser considerado como definitivo por todos los fieles de la Iglesia. Y luego nos convenzan más o menos razones como la que hemos estado viendo del carácter esponsal y que seguiremos más todavía dándole vueltas al tema, pues bueno, pero lo claro es que debemos partir de esto, que no es lo que a nosotros nos parezca, que la Iglesia no es que no quiera, es que no puede ser ella la que decida cosas que dependen del Señor. Bueno, de momento lo dejamos aquí y Paloma, creo que se nos ha olvidado, aunque muchos oyentes ya se lo saben, claro, que los cauces, vamos a decirlos por última vez, todavía posibilidad de responder a la pregunta de hoy, en Cristo, ¿cuántas personas hay? ¿Qué concilio lo define? ¿Cuáles son los dos cauces donde todavía están a tiempo de enviarnos sus respuestas nuestros oyentes? Pues pueden enviarlas lo primero al correo del programa catecismo@radiomaria.es, catecismo@radiomaria.es, o también a través de un mensaje de WhatsApp al número 668-594-383, 668-594-383. Esos mismos cauces, no hace falta que pongamos ahora la cuña que lo recuerda, esos mismos cauces, el WhatsApp y el correo son para vuestras preguntas. La que os hemos hecho nosotros, la respuesta y las que podáis hacer. Y si hoy ya se nos ha ido un poco el tiempo, no da tiempo, bueno, ahí quedarán en el correo o en el WhatsApp y ya las responderemos. Nos quedamos un poquito meditando y agradeciendo ese entrar el Hijo de Dios en nuestro mundo gracias a María. Se ha desposado con la humanidad en el seno de María. Ave María. Gracias, Santa María, por haber dicho que sí.
qué maravilla. Hoy, día de la Anunciación, de la Encarnación del Verbo, solemnidad. Preguntábamos sobre esa persona de Cristo. Enseguida vemos las respuestas. Antes, nuestro buen amigo y colaborador voluntario Miguel Ángel Higueray recuerda algo que ya habíamos citado hace días, pero viene bien recordarlo, el número 26 de la carta Mulieres Dignitatem, esta que hoy también hemos citado de Juan Pablo II, pues cómo habla de esa dignidad de la mujer y explica este punto de que esa dignidad no tiene que ver con una función no sacerdotal. Pues sí, os aconsejo mirar ese número. Y también llegaban ya algunas respuestas, pero vamos a ver primero las que tienes tú ahí, Paloma, en el WhatsApp. Pues ¿Qué han respondido? Tenemos varias, y es que hay oyentes que han respondido a que hay una persona, que Cristo es una persona. También han respondido que la Trinidad son tres personas, un solo Dios, que en Cristo es una persona, dos naturalezas, divina y humana, pero en el concilio tenemos respuestas variadas. Algunos oyentes opinan que esto se ha especificado en el concilio de Nicea, otros en el de Calcedonia y otros en el de Éfeso. En concreto tenemos un oyente que nos escribe desde Australia, que ha añadido que esto se especificó en el de Éfeso para contrarrestar la herejía del nestorianismo. Bueno, pues hay que... ¿Esto de dónde dices que viene? ¿De Australia? Desde Australia, un oyente que nos está escuchando desde Australia y nos escribe desde allí. Pues aunque estés tan lejos, muchas enhorabuenas, porque esa es la respuesta total y completa, en efecto. Bueno, la verdad es que muchos, también en el correo, María Jesús pone ahí un párrafo juntando todo. La segunda persona de la Santísima Trinidad es una sola persona, una persona divina. Esto es importante porque el lío, la herejía que mencionan desde Australia, en efecto, fue un tal Nestorio. El nestorianismo decía, no, Cristo, en realidad hay dos personas, porque está la persona humana y la persona divina. Y el concilio de Éfeso, año 431, los primeros tres grandes concilios ecuménicos de la Iglesia son Nicea, en efecto, que lo preguntamos otro día, eso fue para afirmar la plena divinidad de Cristo frente al arrianismo, 325. Éfeso, 431. No hay dos personas, no hay dos sujetos, en Cristo hay uno solo, que es la segunda de la Trinidad. El yo de Cristo es divino, la persona es divina, con dos naturalezas, divina y humana, pero una sola persona. Evidentemente, esto lo explicamos muy a fondo cuando tratamos de la cristología. El que quiera profundizar, que busque en nuestro podcast cuando hablamos de este tema, y está súper, con muchos días lo estuvimos viendo. De hecho, veo pues aquí una respuesta donde ahí está un error, este error, ¿no? Dice, en Jesús hay dos personas, humana y divina. No, hay una sola persona, un solo sujeto, con dos naturalezas. Repito que eso, claro, no puedo explicarlo en un minuto, eso lo explicamos varios días. La persona es una sola, es un único yo. Ejemplo, ¿quién viene por ahí? Juan. ¿Y Juan qué es? Médico y abogado. La persona solo es una, Juan. Pues la persona solo es una, la segunda de la Trinidad, el Hijo Eterno, una sola persona que es divina. Pero tiene dos naturalezas, desde toda la eternidad es Dios y desde la encarnación es hombre. Médico y abogado, bueno, Jesús es Dios y hombre, dos naturalezas, pero una sola persona. Concilio de Éfeso, año 431, herejía nestoriana que queda ahí rechazada. Muy bien, lo bueno de esto, vuelvo a repetir, no se trata de acertar o no, es que pensemos, que indaguemos, que uno mire el catecismo, que lo mire en internet, pero que nos acostumbremos no a lo que diga el cura, no. Hay que esforzarse un poquito. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Seguiremos mañana, si Dios quiere, para acabar de rematar un poquito este tema del sujeto del sacerdocio. Y recordamos día grande en la Iglesia Católica, día grande en Radio María. Ahora a las 9:25 un rosario con voluntarios de 40 días por la vida, con unas intenciones y meditaciones especiales, sobre todo de Juan Pablo II en su carta encíclica sobre la vida. Eso a las 9:25, una hora antes en Canarias. Y tandas de ejercicios, 11 de la mañana, siempre hora peninsular, Padre Juan Jaramillo, 6 de la tarde, nuestro queridísimo colaborador de hace, antes de estar yo aquí, yo no sé cuantísimos años, el Padre Miguel Ángel Arribas, y por la noche, ni más ni menos que a las 11, con mucho gusto, cedemos hoy el espacio del Hombre de Dios,
porque tenemos la tanda de ejercicios de Monseñor Antonio Prieto, obispo de Alcalá. No tiene nada que hacer, que ha sacado tiempo para prepararnos 7 meditaciones a las 11 de la noche. Gracias, don Antonio, gracias a todos. Disfrutemos de este día precioso y a las 4 de la tarde, 3 en Canarias, nos vamos a donde empezó todo, a Nazaret, si lo permite la guerra, espero que sí. Y desde allí, Santo Rosario en conexión mundial, en árabe, en italiano, en lo que sea, porque el Verbo se ha hecho carne para todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Alabado sea Jesucristo. Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.